Hola a todos, a todas. Bienvenidas a las series de Cerrando la brecha de la riqueza, la brecha de la diferencia en géneros. Es para educar a la comunidad con las soluciones que van a tener un impacto en el bienestar económico de las mujeres. Desde el 2020 hemos llevado a cabo sesiones de estas series centradas en una variedad de temas, desde la equidad a la concesión de subvenciones, a la narración de historias, deuda de préstamos estudiantiles y demás. Hoy nos vamos a enfocar en la supremacía de la riqueza y estamos contentos de asociarnos con la Biblioteca del Libro de Filadelfia y la autora Marjorie Kelly para hablar sobre Women's Way y sobre la supremacía de la riqueza. Mi nombre es Kelly Shear, directora del Gender Wealth Institute dentro de Women's Way. Estoy muy contenta de que estemos juntas hoy. Mientras esperamos a que la gente se apunta al seminario, por favor, dime si es que has participado antes o si es que estás regresando. Estamos muy contentas de tenerte de vuelta. Y como parte de las logísticas, sí va a estar guardada esta sesión y van a poderlo ver en la parte de abajo de la pantalla. Y vamos a tratar de compartir la mayor cantidad de preguntas que puedan. Vamos a tener también interpretación simultánea al español y cada uno va a tener que escoger un idioma. Para escoger tu idioma, sigue estas instrucciones. Si estás en una computadora, vas a ver en la parte de abajo de la pantalla la imagen de un globo terráqueo. Entonces, haz clic en el globo terráqueo y selecciona el idioma que decidas. Si estás en el celular, vas a ver los 3 puntos de interpretación. Haz clic en español y entonces, si tienes preguntas sobre la interpretación, por favor, escríbelo en el chat y te vamos a ayudar. Subtítulos están activados. Si no deseas ver los subtítulos, puedes hacer clic en Hide CC. El chat también está habilitado, así que le rogamos que compartan sus comentarios durante la sesión para crear un espacio seguro y que todos podamos conversar. Les pedimos que respeten las normas de la sesión que figuran en el recuadro del chat. Por último, vamos a grabar la sesión y la pondremos a su disposición para que pueda volver a verla. Luego vamos a enviarlos una serie de recursos relacionados con la charla de hoy y les apreciamos mucho su opinión. Y estamos aquí para ayudarnos mutuamente a través de estos foros educativos. Y antes de pasar a la presentación, queremos darles gracias a nuestras socias Madre Tierra por su generoso apoyo a los servicios de interpretación. Estamos muy contentas de poder aumentar nuestro acceso lingüístico y ampliar nuestra comunidad gracias a su dedicada colaboración. Y primero, si recién te enteras de la serie, te diremos quiénes somos. Women's Ways es la principal organización de justicia racial y de género de la región, dedicada a la promoción de las mujeres, niñas y la igualdad racial y de género. En Women's Ways contamos con el Gender Wealth Institute. La misión de nuestro trabajo es avanzar en la investigación y las soluciones prácticas para cerrar la brecha de la riqueza de género en nuestra región. Primero, queremos compartir nuestra definición de la riqueza, de las mentes brillantes de Meven Colaborativa. Cuando la riqueza se acumula, vivimos y nos jubilamos con mayor dignidad, libertad y tranquilidad. Nuestras comunidades son prósperas, resilientes y dinámicas. Las generaciones futuras tienen la libertad de soñar a lo grande y convertirse en lo que realmente pueden ser. Estamos sanas, sabemos que nuestras familias, redes y comunidades están sanas, espiritualmente íntegras y podemos contribuir. En Women's Ways, cuando hablamos de acumular un patrimonio que merezca la pena, nos referimos a esto. Cuando hablamos sobre cerrar la brecha de riquezas entre hombres y mujeres, creemos que nuestro trabajo tiene que ver en funcionar en varios niveles, desde cambios de la estructura de la sociedad hasta cómo nos relacionamos unos con otros, pasando por cambios en cómo organizamos nuestros pensamientos. Para cerrar esta brecha, tenemos que cambiar las condiciones que mantienen las brechas de la riqueza de género y raciales. Primero, sabemos que estos no son los resultados de las deficiencias colectivas generalizadas, sino un diseño intencionado.
Donde hay exceso, hay una elección deliberada de acaparar y proteger. Donde hay escasez, hay una elección deliberada de extraer y negar. Parte de nuestro trabajo consiste en empezar a comprender mejor las condiciones, decisiones y elecciones que nos llevan a la experiencia de las brechas de la riqueza para poder identificar oportunidades y crear nuevas realidades. Lo que ofrezco es un sencillo marco de preguntas, las conocidas las cuatro Ws. El valor de hacer preguntas es que nos ayudan a clasificar la información. Primera, vamos a empezar con quién. La supremacía blanca, el patriarcado racializado, el capitalismo racializado son lógicas distintas pero interrelacionadas que intentan explicar cómo se promulgan los prejuicios y el daño y sobre quién. En los lugares donde hay solapamiento encontramos un significado porque pone de relieve cómo las definiciones construidas proporcionan un pretexto, fundamento y procedimiento para la dominación y la explotación. Las definiciones construidas de la identidad han sido lugares en los que representamos nuestras narrativas nacionales en torno al merecimiento, la valía y el valor. En Estados Unidos, en torno a la meritocracia es una especie de lema nacional, no sobre la fundación de este país, sino también quién merece qué. Nos contamos unos a otros del mito del individuo que se hace a sí mismo, o la idea de que el trabajo duro logra cualquier cosa, y el mito de que Estados Unidos es una sociedad libre e igualitaria, donde la oportunidad está para todo el mundo. Nos contamos del mito de que el esfuerzo individual se ve recompensado con el éxito material, pero ¿acaso nuestras experiencias reales confirman estos ideales? ¿Por qué no nos preguntamos por las condiciones que crean las normas de estadísticas? Es decir, a la mayoría. Si nos fijáramos en las condiciones con las que todos luchamos, tendríamos que explorar y cuestionar las maquinaciones que nos llevan a resultados generalizados como la desigualdad. Y tenemos más preguntas que tenemos en la diapositiva. Ahora, el qué. Uno de los grandes malentendidos sobre la economía es que se trata de un sistema natural, divino y sagrado de verdades. De hecho, la economía se construye, es decir, la inventamos. Ellos lo inventaron, nosotros todos lo inventamos, todos somos cómplices de alguna manera, ya que la economía es simplemente una serie de decisiones y elecciones, maleable, capaz de cambiar, capaz de ser construida o destruida. Lo que esto implica es que la brecha de riqueza no es una serie de fallos individuales generalizados, sino una consecuencia de un diseño intencionado. A medida que aprendemos sobre el diseño del sistema, las decisiones, elecciones e intenciones, debemos ser críticos sobre cómo el diseño afecta a diferentes grupos de personas de diferentes maneras, con distintos niveles de impacto, en muchos casos también de destrucción. A este respecto, resulta útil recordar la teoría promovida por las feministas negras, la interseccionalidad. La interseccionalidad no es simplemente la superposición de varias identidades, sino un análisis sistémico de las relaciones de poder. Mientras aprendemos y desenterramos el diseño del sistema que crea una desigualdad de riqueza tan generalizada, queremos tener presente el marco de la interseccionalidad. El progreso que se mueve a lo largo de un único eje, solo raza, solo género, deja intactas las estructuras de injusticia. Para que una economía que funcione para todos, tenemos que impugnar el poder en sus múltiples formas, ya que las múltiples dimensiones del poder conforman nuestras oportunidades vitales. Como nos enseñó Audre Lorde, no vivimos vidas de un solo tema. Nuestra lucha por la liberación no se logrará de una manera singular. Más preguntas para considerar en la diapositiva. Y ahora, pasando a dónde. Es, aquí puede ser útil pensar en estructuras sociales, las instituciones sociales, las normas y cómo interactúan dentro de una economía capitalista. En primer lugar, una definición. Las estructuras sociales son los patrones estables de relaciones que existen en una sociedad o grupo concreto. En una sociedad capitalista donde pocas personas controlan el trabajo de muchas, la estructura social refleja un sistema de relaciones basado en la dominación entre categorías de personas. A continuación, definamos las instituciones sociales. Estas instituciones son un conjunto de creencias y normas organizadas que establecen el modo en que la sociedad intentará satisfacer sus necesidades.
Ejemplos son familia, religión, educación, gobierno, etc. En una sociedad capitalista, las instituciones sociales son lugares donde se defiende la idea de que los derechos de la propiedad son más importantes que las necesidades de las personas o comunidades y que el beneficio ilimitado es un derecho divino. Por último, la idea de las normas sociales, es decir, grupos, estatus, roles y comportamientos ampliamente aceptados. En una economía capitalista, las desventajas de los trabajadores son necesarias para las ventajas de los propietarios. Esta explotación normatizada, arraigada y refundida como déficit del individuo es lo que prepara el terreno para la extracción. Tienen más preguntas para la consideración en la diapositiva. Pasando al cuándo. Aquí propongo que es importante estudiar cuando se han producido demostraciones colectivas de poder que han canalizado recompensas, recursos y oportunidades lejos de la mayoría hacia las manos de la élite. Creada a modo de ejemplo, ¿cuáles fueron los momentos cruciales de la historia en los que la blancura fue creada y dotada de ventajas sociales y económicas? ¿Cómo llegó a conceptualizarse el movimiento feminista dominante como la lucha por los derechos de la mujer? ¿Qué nos dice nuestra historia? Y qué mujeres, qué derecho, qué nos dice la historia. El pasado nos ofrece pistas sobre un modelo de dominación y una lógica de extracción. ¿Qué podemos aprender de estos procesos y dónde vemos que se producen movimientos similares en la actualidad? Preguntas para la contemplación en esta diapositiva. ¿Por qué? A medida que aprendemos más sobre las diversas lógicas que intentan explicar nuestra experiencia vivida, capitalismo racializado, patriarcado racializado, capitalismo extractivo, estereopatriarcado, todo esto hay mucho para la cabeza. Una de las formas en que intento darle sentido es tratando de entender cómo estas lógicas explican quién es valorado o qué es valorado y cómo se lo protegen. Me pregunto cómo estos marcos profundizan mi comprensión y qué puedo hacer para utilizar estos conocimientos para influir en las decisiones y las elecciones que son de mi competencia. Los sentimientos de parálisis, desesperanza y agobio son comunes y comprensibles. Lo que me ayuda mientras sigo estudiando y tratando de comprender mejor es intentar responder a la pregunta, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Quién más está haciendo algo con esto? ¿Y cómo me uno a ellos? Otras preguntas para la contemplación en la diapositiva. ¿Cómo? Andrés Smith escribió un artículo importante llamado Heteropatriarcado y los tres pilares de la supremacía blanca, que van a estar en el enlace de la discusión de hoy. Lo que quiero aprovechar de sacar de aquí es resaltar la idea de que el objetivo de nuestra resistencia es desarrollar estrategias que derriben varios sistemas de opresión, ya que todos están interrelacionados. Como organización feminista, es sumamente importante que ampliemos nuestro enfoque a las diversas dimensiones del privilegio, para no corramos el riesgo de promulgar daños en nombre de los derechos de mujeres. Hay muchas lógicas en las que lidiar y parte del trabajo consiste en entender cómo estas lógicas funcionan juntas para mantener los intereses de los dominantes. Las lógicas sostienen las estructuras. Las estructuras producen y ejercen el poder. Explorar las lógicas, incluidos los prejuicios, es lo que nos ayuda a imaginar otras nuevas bases que nos apoyen de la forma que queremos. Como en todas nuestras sesiones sobre el cierre de la brecha de la riqueza entre hombres y mujeres, nuestro objetivo hoy es presentarles ideas y conceptos pioneros, vanguardistas, y ya que son ustedes partes del colectivo que dará forma al futuro. Bueno, y ahora vamos a la conversación de hoy. Me complace presentarles a Diane Corman Levy. Diane aporta a Women's Voice por más de 30 años de experiencia en liderazgo, creación de coaliciones y organización comunitaria. Una incansable defensora de la equidad de género, Diane se juntó a Women's Ways en el 2017, luego de postularse para representante estatal del Distrito 168. Antes de postularse para cargo público,
Diane fundó y construyó 2 organizaciones sin fines de lucro y dirigió otras más que trabajó para mejorar la educación, salud y la equidad económica para las familias. En cada uno de estos puestos, Diane desafió el status quo, forjando alianzas intersectoriales y diseñando nuevos programas que aumentaron las oportunidades económicas, sanitarias y educativas para familias, adolescentes, ciudadanos y artistas autodidactas con problemas de salud mental. Durante su mandato en Women's Ways, dirigió la transformación de la organización, incluyendo el diseño de una nueva marca, creación de nuevos programas de concesión de subvenciones, construcción de una iniciativa de colaboración en toda la ciudad para promover la seguridad económica de las mujeres y la dirección de una intervención de 1 año para integrar el antirracismo en todos los aspectos de Women's Ways. En la actualidad, Diana es miembro del Foro de Mujeres Ejecutivas y dos comités del Fórum y miembro del consejo de la organización sin ánimo de lucro Live Well. Estamos encantadas de dar la bienvenida a este debate a nuestra autora principal, a Marjorie Kelly. Es distinguida Senior Fellow de Democracy Collaborative y autora de nuestro texto destacado de hoy. La supremacía de la riqueza, cómo la economía extractiva y los prejuicios del capitalismo lleva a las crisis de hoy día. Sus previos trabajos son el trabajo de Making of a Democratic Economy, cómo nos apropiamos de nuestro futuro, y el divino derecho del capital. Se describe a sí misma como una espía en el mundo de los negocios durante décadas. En la supremacía de la riqueza desentraña el sesgo del capital y la supremacía de la riqueza que se extiende por las prácticas e instituciones de este mundo y de forma invisible pero implacable procobla las múltiples crisis de nuestros días. Aunque los escritos anteriores de Kelly se han centrado casi todo exclusivamente en lo positivo, su reciente libro ofrece una advertencia sobre los peligros invisibles de la supremacía de la riqueza, que amenaza con devorar los modelos de economía democrática positiva que miles de visionarios han construido. El movimiento que estamos llamadas será de indignación y amor a partes iguales. Bienvenida Marjorie y Diane. Muchas gracias tanto. Voy a dejar de compartir las diapositivas. Bienvenidos a todas, a todos. Y Kelly, si haces las presentaciones más interesantes y provocativas que haces, las preguntas que planteas, espero que abra la cabeza a mucha gente porque esto nos va a llevar a una conversación de mucha profundidad y esto les provoque a pensar muchas cosas nuevas. Gracias por estar aquí. Gracias, Margie, por compartir con nosotros en estas series y vamos a continuar con la conversación. Bueno, Marjorie, leímos tu libro y no solo lo leí una vez, sino varios capítulos, varias veces, resaltando cosas, poniendo interrogación. Y es el mejor libro que he leído que nos explica cómo el sistema económico que está extractivo es es raíz de los crisis que estamos viviendo, ¿no? De la riqueza racial, de género, de todo. Y ya que es el cuarto libro que has escrito, dime, ¿qué te llevó a escribirlo? ¿Qué te inspiró? Bueno, en realidad me siento desalentada. He pasado más de 30 años he estado en esto, ¿no? Tratando de una economía democrática como periodista, como teórica, como consultora y estoy trabajando con los visionarios y sus visiones que nos pueden ayudar de los presidentes. Hay gente que está tan avanzada, el trabajo está tan avanzado que si podemos tener acceso a eso, podemos aplicarlo para poder crear una nueva economía. Y sin embargo, las cosas se ponen peor cada vez, ecológicamente, políticamente, en términos de la inequalidad de riqueza para las personas, los trabajadores, para las mujeres, las cosas están peor y estamos entrando a una crisis masiva y yo llamo el problema que no estamos hablando, estamos hablando de por aquí, de por allá, de cambio climático, bla, bla, bla. Pero no estamos hablando específicamente de que de la que riqueza está creando muchas crisis que estamos metiéndonos. Y me enoja, porque yo digo que,
Bueno, Kelly, porque tu apertura fue tan extraordinaria, porque mi trabajo yo creo que está hecho porque, con lo que ya presentaste y porque sí, Kelly, tú entiendes y ya podrías tú seguir adelante con el tema, ¿no? Porque no estamos hablando de un sesgo de que toda la cosa solo es simplemente una cosa de sostener la riqueza. Y quería iluminar este aspecto porque es del problema que tenemos que empezar a hablar. Está creando múltiples crisis. Y bueno, entonces ya habló Kelly, ¿no? En Women's Ways estamos trabajando queremos cerrar la brecha de la riqueza entre hombres y mujeres, pero para poder crear un sistema más equitativo donde las mujeres prosperen, necesitamos comprender cómo funciona el sistema actual, ¿verdad? Como decía Kelly. Y entonces no podemos arreglar un problema que no podemos nombrar. En tu libro dices que somos participantes del cambio cuando cambiamos nuestra mentalidad y esto empieza cuando nombramos algo y el nombrar algo es cerrar las brechas del silencio que nos atrapan. Una forma de resaltar las cosas de que la cultura y en los idiomas nos dan un solo camino y esto nos vuelve a nuestras vidas invisibles para nosotros. Y esto es algo muy, muy profundo, ¿no? Entonces, hablemos específicamente dos conceptos claves que escribes en tu trabajo, ¿no? Y una es la supremacía de la riqueza y un sesgo del capitalismo. ¿Y cómo son? Y puedes darme algunos ejemplos, puedes explicarnos un poco más. Bueno, quiero hablar un poco anterior, ¿no? Y el tema de nombrar las cosas y de romper los silencios, ¿no? Entonces, yo ya viví por la segunda ola del feminismo, o sea, acababa de graduarme en la universidad, o cuando llegó el feminismo a Missouri, donde crecí, y me abrió la mente de una porque el sexismo, el machismo había existido durante siglos y el momento que lo nombramos y explicamos, entonces yo vi el mundo de una forma distinta y aprendí de académicas feministas de cómo en realidad el idioma te puede dar una forma de ver la vida, de pensar, de considerar, y tú como una mujer joven o ser una señorita o una señora, ¿no? Entonces, el idioma, eso es algo muy específico, te está diciendo quién eres o no eres, ¿no? Y eso yo aprendí y tomé esa, esa, este concepto y lo apliqué en el capitalismo. Y como el lenguaje da la forma de cómo vemos a la economía. Y solo quiero decir rápidamente, por ejemplo, los multimillonarios tienen más valor que los pobres que no pueden pagar su alquiler, ¿no? Entonces, su valor neto, entonces, ¿quién vale y quién no vale? Yo así estoy, y así me saqué, y tú estoy hablando de la supremacía blanca, ¿no? Al momento cuando saqué la supremacía de la riqueza hasta la supremacía blanca, ¿no? Porque sabemos que el racismo no es vigente, no debería ser vigente, igual el machismo, etcétera, etcétera. Pero el momento de que no hablamos, no los pronunciamos y pensamos que todo está bien, entonces simplemente le estamos legitimando. Y la riqueza, la supremacía es una norma cultural de quién importa y quién no importa, quién tiene poder y quién no lo tiene, porque ya sabemos que los ricos, los políticos, la cultura, controlan la cultura, son las estrellas estrellas hollywoodenses, porque escribimos de ellos, les hablamos de ellos, pensamos en ellos y ellos controlan la narrativa. Y entonces el sesgo capitalista es cómo se lleva este sesgo de la riqueza, cómo mantienes vigentes a los ricos y cómodos y teniendo cada vez más dinero. Y lo haces porque el sistema, y se lo hace porque el sistema favorece el capital. Y el capital es la parte activa del capitalismo, ¿no? Cuando pones a trabajar al dinero, que siempre hacemos a través de las inversiones, porque nadie lo tiene simplemente en el banco, bueno, siempre está invertido, ¿no? Entonces las reglas van a estar favoreciendo al capitalismo, da poder al capitalismo, el capital sigue creciendo, entonces el capital es el centro del sistema. Y por eso yo hablo de un capital guión ismo, ¿no? Entonces, porque esto es todo un sistema y con su propio sesgo. Y yo creo que, bueno, volviendo al concepto del nombramiento, ¿no? Las narrativas. Y nosotros hacemos mucho trabajo con el cambio de las narrativas, ¿no? Y por eso
tenemos que cambiar la narrativa para cambiar los modelos mentales, ¿no? Para poder describir las cosas de una forma nueva. Y vamos a retomar ya eso, porque merece crítico. Y lo que quiero sacar 2 puntos de tu libro, de cómo brecha de la riqueza se ve, ¿no? Durante los últimos 2 años, la riqueza de los 10 hombres más ricos se dobló, mientras que la riqueza de las personas cayó. Los ricos de ahora son los dueños del 40% del capital. Los 10 ricos hombres más ricos en el momento tienen ahora el doble de la riqueza de toda la humanidad. Y eso no es sostenible. Sostenible no puede ser sostenible. El momento que escuchamos de eso, ¿por qué no estamos escandalizados? Y a mí eso me enoja y eso lleva mi trabajo, ¿no? Y otro punto es que Elon Musk, por ejemplo, en un año de la pandemia de COVID ganó 18 mil millones de dólares en las Naciones Unidas ese mismo año. Más de 190 millones de personas cayeron en la pobreza. Entonces, vemos que no es sostenible porque daña a millones, miles de millones de personas, ¿no? Y bueno, yo estoy hablando de la supremacía de la riqueza aquí. Y otra es la financiarización y cómo impulsa las crisis actuales. ¿Y qué es la financiarización? Y cómo está profundizando en la brecha de la riqueza racial y del género. Bueno, volviendo a este océano de esta inigualdad de las riquezas, ¿no? Con estos hombres que tienen el 40% de la riqueza del mundial. Y lo que yo quiero señalar en el libro y lo que yo aprendí durante estas décadas es que el sistema está diseñado para hacer exactamente esto. Entonces, he dado tantas conferencias en tantas universidades que ya ni me acuerdo, pero las universidades de negocios te enseñan que los propósitos de las corporaciones es ganar la mayor cantidad de ganancias para los propietarios, para los accionistas, ¿no? Porque así funcionan las corporaciones. Así es, legalmente, en la sociedad, en el Wall Street, en todas partes. Y bueno, Exxon el año pasado, en 2022, ganó 18% de su valor del mercado, ¿no? De valor de acción. Y ese es un momento donde el mundo estaba ardiendo y todo estaba sucediendo. Y Exxon no, y Exxon simplemente está cumpliendo la norma de lo que dice el sistema que tiene que hacer. Y lo que dicen todas las escuelas de negocios, lo que dice que está cumpliendo con su propósito de corporación, ¿no? Y si es que no lo, y si, y su CEO va a ser despedido si no logra dar los réditos. Y estas 10 personas, y las cosas que yo digo, si tú tomas a todos los multimillonarios, a todos los propietarios de todos los medios, capitalistas, etcétera, si fueran abducidos por aliens mañana, nada cambiaría. El sistema se reconstituiría a sí mismo de un día para el otro porque donde está el sistema es en nuestras mentes, está en las normas, las ideas, las mentalidades. Y hablemos entonces de una persona rica, Bill Gates, fundador de Microsoft. Hay un momento en que Bill Gates tuvo $1,000 millones. Nadie puede contar esa cantidad de dinero, ¿verdad? No es, o sea, ni siquiera no podemos ni siquiera llegar a pensar $1,000,000. Bueno, ¿y qué hizo con esos 10,000 millones? Lo invirtió. En 2 décadas tenía 130,000 millones de dólares. Y eso es ridículo, es absurdo. Y sin embargo, a pesar de ser irrisorio, no nos reímos. Y la primera norma del sistema es que la riqueza puede ser cada vez mayor. Es el mito de la maximización. La riqueza puede ser al infinito. Entonces vas a ir invirtiendo, vas a tener cada vez más y más. Y tú mencionas la financiarización, ¿verdad? Y el sistema capitalista basado en el capital se empezó en 1980 con Reagan, las revoluciones de Texas, de Reagan, cortar los impuestos a los ricos y de ahí ha estado simplemente en aumento y exponencial. Y entonces, básicamente lo que haces van poniendo la riqueza en grandes, 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 grandes montos y esa riqueza, bueno, y eso es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Del idioma que estamos hablando. Y que el stock market el mercado crea riqueza, pero no es así, simplemente extrae riqueza, ¿no? Porque la riqueza tienes otro lado del que no hablamos. Pretendemos
y el sistema hablamos, ¿no? Que vive en este mundo de fantasía, que la riqueza nos cae del cielo, que no que es blanco, puro, prístino, por ejemplo, alguien blanco viviendo en Sudáfrica, ¿no? Estás protegido antes del apartheid. No sabes que estás protegido, no sabes que vives en una burbuja, no, simplemente quieres vivir bien, vivir cómodamente y en seguridad, ¿no? Y eso es lo que hace para los ricos en nuestro sistema. Y esto es algo que los economistas nos han advertido durante décadas. Y es que la financiarización, que cuando tienes mucha riqueza financiera en el sistema, por ejemplo, en muy pocas manos, se vuelve una fuerza destructiva. Tiene que ver mucho con como las emisiones de gas al medio ambiente. Es como todo, sí, manejar, conducir, viajarse, todo eso es bien, es importante, pero lo haces eso mucho en grandes cantidades y se estabiliza el planeta, ¿no? Sí, bueno, sí, obtienes algo por exceso de una cosa y desestabilizas algo, ¿no? Y entonces, y bueno, si extraes de la tierra, por ejemplo, ExxonMobil está deteniendo porque simplemente, o sea, simplemente sigue creciendo porque está dando y cumpliendo con sus accionistas, ¿verdad? Y cumple sin pensar en lo que está extrayendo y lo que está destruyendo. Am, bueno, hablaste de la brecha de racial y de género. Bueno, como estoy viendo es que el capitalismo, particularmente el capitalismo financiarizado, es el ápice del sistema del patriarcado. Entonces, algunas personas importan, otros no importan, unos existen para servir, otros existen para ser servidos, y eso es verdad en las relaciones de género, de capital, de entre trabajadores y empleadores, son relaciones de poder. Y el poder de la riqueza de hoy es la mayor cantidad de riqueza que se ha logrado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Incluso porque el imperio, por ejemplo, Europa controló 80% de toda la riqueza mundial a través de sus posesiones imperiales, ¿verdad? Pero ahora es más grande que eso. Pero bueno, el capitalismo empezó con la extracción racial, la esclavitud. Ellos fueron propiedad de los hombres ricos blancos y de naciones enteras que se extrayeron este capital humano de África y los fueron consideradas posesiones de la Europa colonial. Y evidentemente la tierra nativa en Estados Unidos fue arranchada en las manos de los indígenas para dar a los pioneros y a los que llegaban. Y eh, entonces, lo que la gente de color, los que han venido sufriendo todo este tiempo y ahora su sufrimiento ya ahora impacta a la gente blanca, ¿no? Porque el sistema va a extraer de donde puede y no importa la cantidad de riqueza, ¿no? Simplemente sigue capitalizando una y otra vez todas las cosas, servicios. Sí, por ejemplo, la inteligencia artificial va a dejar a tanta gente sin trabajo, simplemente va creciendo desproporcionadamente, ¿no? Y toda esta mentalidad del capitalismo bueno, no es masculino, porque hay grandes buenos hombres, o sea, no es solo de hombres, no es solo masculino, ¿no? Pero es clásicamente una forma de pensar patriarcal de quién importa y quién no, ¿no? Y las mujeres se encargan más, se preocupan más, cuidan más, ¿no? Y quién más, sí. Y las personas de las corporaciones son hombres en su mayoría, y las que manejan portafolios, y bienes y beneficios están en manos de hombres blancos. Y esta es la mentalidad que está a cargo de estos bienes. Bueno, Sí, Marjorie, bueno, nos hablaste de has dicho tantas tantas cosas, cosas pero y has hablaste hablado de de estos estos mitos mitos que que sustentan el sistema de de esos supremacía de la sistemas riqueza. de supremacía.
Y bueno, yo insisto que cuando digo y hablo, cuando digo estas son, que hay hay demasiadas demasiado ganancias, porque lucro en el sí, mundo. no estoy en contra de Y las ganancias, no decimos que la gente no debería poder lucrar, pero sino maximizar, maximizarlo. ¿no? No hay no se ve un Donde, fin sí, donde el en la costo de mira. las vidas, a costo de las vidas, a los Ese costos es del el planeta, mito porque de es simplemente maximizar. maximizar. Y quiero hablar un poquito más de Bueno, y los quiero hablar también mitos. de otro mito. Tú mencionaste un poco sobre Y el trabajo. mencionaste trabajo, Y básicamente el básicamente nuestro sistema sistema económico que se nuestro construyó en sistema base a la está basado esclavitud, sobre la esclavitud, que ¿no? es Que es el suprimir básicamente los suprimir los costos de costos laborales, trabajadores minimizar los costos y el laborales y controlar controlar recursos, recursos, como tomando la las tierra de los tierras y los indígenas, negocios. quitándoles la tierra, Así y se nuestro construyó el sistema sistema, en la está explotación de basado la sobre gente indígena, la gente local, expropiación de nativa, tierras y y abaratar incluso la costos raza fue laborales limitada siendo en propietarios de cuanto a la esclavos, ¿no? gente Y entonces negra. para separar Y de el la separar a gente, los separar blancos de los blanca de las negros. negras, también También hay tenemos ese estas ángulo. cosas. Sí, bueno, toda esta gente, Y esta gente dividirlos en la pobre que nos clase está quitando las trabajadora y propiedades, versus los porque en otros, realidad, decir que y los unos toman porque, el dinero de ¿sabes los qué? otros. No, tú también, o sea, Y hay otras tú personas de también clase eres parte trabajadora de que todo el los ven a sistema que los está otros como creado si que con están esta tomando gente negra, recursos. negra y morena, ¿no? Y todo esto es muy asustante, ¿verdad? Y hay un impacto directo en los trabajadores. Hablemos un poco de Y bueno, entonces segregación de hablando de, ocupaciones, y porque hay entonces, personas que por están ejemplo, bueno, subrepresentadas en sabemos ciertos que la trabajos. segregación ocupacional Y es eso es una influye en la muestra de la brecha brecha de de género y riqueza y de racial, género. porque a las mujeres se les paga menos Pero, y se les valora menos. ¿cuál es el A ver, ¿y mito cuál es el mito de de esta gobernancia corporativa y cómo impacta una el gobernanza concepto de corporativa, ¿no? Y que empleo? tiene que ver con los Empleados. empleados, del empleo. El mito El de mito gobernanza de corporativa es que los trabajadores no son de la miembros gobernanza de la corporativa es corporación. que no son parte, El trabajador puede un ir a una trabajador empresa, puede ir puede a su corporación durante trabajar por 40 40 años y puede años hacer todo manejo y dice sí, llamas a la corporación y y puede ser contestan los producto, trabajadores, ¿no? pero no Y tiene el derecho a no reclamar la tienen un impacto riqueza que se directo de la genera. Los riqueza que iban a trabajadores crear y están básicamente sin derechos. En el sistema político, los trabajadores se ven afectados. Por otro lado, los inversionistas y en los fondos de inversión puede ser que tengan una acción por 15 minutos, pero tienen derecho a opinar y tienen voz y voto en la gobernanza corporativa, y eso significa ser parte de la junta corporativa. Pueden contratar y despedir al director ejecutivo. Entonces, los propietarios son los que están encargados de las corporaciones. Y lo tomamos esto como lo normal. Los trabajadores no son clamorosos en general. Lo tomamos como una de esas normas invisibles. Las corporaciones son de los accionistas y ellos tienen el poder. Martin Luther King dijo, el racismo dignifica a los hombres negros. El capitalismo vuelve a todo algo sin dignidad y vuelve a todo algo que es una propiedad. Si viéramos a los trabajadores como comunidades humanas, pensaríamos diferente. Sí, otro mito, el mito de deber fiduciario, que se relaciona a esto. Son los balances económicos, los gastos versus los ingresos. Y hay asesores financieros aquí. ¿Cómo va el mito? ¿Qué es el mito? Hay el mito del estado financiero, estado de cuentas. Esto es hablar en chino para muchas personas, pero es un estado de cuentas que toda empresa tiene. Los inversionistas tienen que recibir dinero, del dinero que ingresa y el dinero que se gasta. Eso básicamente es el estado de cuentas, pero dentro de eso hay unos términos, el ingreso versus capital, que se llama lucro. El lucro es lo máximo y se supone que deberíamos tener lo más posible. El ingreso versus trabajo versus trabajadores son gastos.
Y eso se debería procurar que sea el número más bajo posible. Así que el estado de cuentas dice, paguen a los empleados lo menos posible y ganen capital lo más posible, y eso es parte del sistema. Y luego se menciona el mito del deber fiduciario. Esto es lo que rige el mercado capital, lo que rige las inversiones. Los mitos dicen que los asesores y los gerentes deben maximizar el valor de los activos de sus clientes, deben maximizar el retorno de inversión a los inversionistas, y esa es la norma. Esa es la norma de la inversión. No hay ningún requisito legal de hacerlo. Hay motivos estructurales para hacerlo. Pero lo que requiere el deber fiduciario, si yo manejo su dinero, no puedo irme con ese dinero a las Bahamas. Y eso es real. Y es importante. Pero lo que no reconocemos es que dentro del deber fiduciario hay una segunda norma que dice que las ganancias a capital son importantes y nada más es importante. Y eso afecta al planeta y todo lo que importa son el deber hacia los accionistas, y eso rige su deber fiduciario. Quiero que hablemos de filantropía. Somos una organización sin fines de lucro. Siempre tenemos que recaudar fondos. Muchas veces las personas que manejan nuestro fondo nos dicen, hay mucho riesgo en sacar mucho dinero. Hay que asegurarnos de maximizar su retorno de inversión. Y decimos, lo primero que preguntamos es, ¿en qué empresas estamos invirtiendo? Y cuando vemos algunas de las empresas en las que están invirtiendo, estas empresas hacen cosas terribles. Y el otro tema que me preocupa es, se hace una distribución de 5% y se trata de abordar las inequidades. Pero aquí la inequidad es parte del problema, de la forma en que esto está estructurado. Así que yo sé que hay gente que nos escucha, que son quienes nos dan fondos y que trabajan en fundaciones. ¿En qué se debe pensar? ¿En qué debemos pensar en cuanto a la forma en que manejan sus activos? Esto es bueno, Diane. Yo tengo activos, mi esposa y yo los tenemos. Quiero poderme retirar en algún momento, no hay nada de malo en eso. No importa y no es nada malo tener un poco de riqueza. Todos deberíamos tener un nivel de seguridad económica. Pero no debería ser que 8 o 10 personas tengan 40% de la riqueza mundial. Así que pensemos un poco en esto. Cada persona debería tener un poco de riqueza. Pero creo que esto también nos hace notar lo que llamo el mundo soñado de ensueño de la riqueza. Parece como que en ese mundo parecería que el dinero cae de los árboles o del cielo. Nadie quisiera, todos quisiéramos 8% de aumento en vez de 6%. Y debemos ver, en una empresa ha habido despidos. Esta noción, cuando vemos un fondo, un índice, por ejemplo, DuPont, consta en ese índice, todos esperamos en silencio que el valor de los químicos suba, así que
se genera el apocalipsis de insectos. El Wall Street Journal nos dice qué dice el índice Dow minuto a minuto. Contamos el Dow minuto a minuto e inconscientemente, con nuestra forma de pensar, participamos en este mundo ideal de riqueza en el cual el dinero cae del cielo. Y hay un lado, un otro lado de la riqueza. La riqueza de unos genera la precariedad de muchos otros. ¿Y qué hacemos al respecto? Una de las cosas que he estado siguiendo como periodista por décadas es inversiones socialmente responsables, lo que significa ver la gobernanza social y ambiental. Y con mucho gusto tendría una conversación más privada al respecto. Mi esposa trabaja en el campo de inversión social y conocimos la inversión social responsable se utiliza y tendía a ser sobre cómo hacer el mundo mejor. Hemos construido carreteras supersónicas para invertir en Wall Street, pero sin embargo tenemos carreteras de tierra para invertir en economía social responsable. La estructura aún está siendo construida para invertir y tener un impacto en su inversión. Y su asesor le va a decir que no puede arriesgarse, que es muy riesgoso. De acuerdo, estoy de acuerdo. Yo quiero que la gente entienda que como la forma en que invierten tiene un impacto y es una forma de promover la equidad. Muchas personas que nos escuchan pensarán que esto es abrumador, que esto es demasiado complejo, que es demasiado poder y hay demasiada fuerza. Y es verdad, esto de la inversión tiene mucho impulso. Pero quiero hablar de lo que usted se conoce como una economía extractiva, a lo que usted menciona. Las mujeres de color han recibido menos de 1% de inversión. Las empresas de mujeres de color han recibido mucho menos inversión. ¿Quién está haciendo este trabajo? ¿Quién está haciendo el trabajo en PHL, en Filadelfia? Aquí hay un ejemplo. Hay un grupo excelente conocido como A&H Capital, que son visionarios. Ellos van a comprar empresas y convertirlas a un formato en el cual sean de propiedad de los empleados. Compran empresas, por ejemplo, una empresa de jardinería. Y en este caso, hablemos, por ejemplo, de una empresa en Cleveland y ayudamos a iniciar una cooperativa comercial de jardinería. La mayoría de trabajadores de color. Y muchos de ellos trabajaban les dijimos que podíamos iniciar un fondo para comprar compañías ya existentes y poder usar este modelo. Este es un modelo y un ejemplo de
invertir para, para generar una economía responsable. Esto es cómo se genera, cómo se puede dar impulso a la economía local. Parece que estás atacando al capitalismo como sistema. ¿Cuál es la alternativa? ¿Existe en algún lugar del mundo y cómo funciona? Es una pregunta justa. La alternativa es una economía democrática y mi libro es al respecto. Y les recomiendo que vean el libro. Creo que esto les alentaría. La economía democrática está diseñada para todos. Hay varios modelos. Todos los bancos en North Dakota del Norte, hay más bancos comunitarios que en ningún otro lugar. Es un modelo que funciona. No, hay otro problema con ¿Dónde Kelly. existe? Nuestra organización, la colaborativa democrática, hemos generado y esto es básicamente el siguiente sistema que va a crecer a nivel local. Por ejemplo, hay un modelo que se inspiró en un modelo de Inglaterra, que fue una oportunidad de generar riqueza. Y esto fue en una ciudad dilapidada, que al cabo de poco tiempo fue resaltada como una ciudad positiva para vivir. Entonces, en toda la nación de Escocia ha tomado su modelo en base a la generación de riqueza comunitaria. En La realidad, generación de riqueza comunitaria ayuda a transformar las economías locales, puesto que las comunidades tienen propiedad y control de sus propios activos. No estamos siendo controlados por Wall Street. Somos capaces de controlar nuestros propios activos y utilizamos modelos que hacen que la riqueza circule. Ese es un ejemplo de una economía que crece a nivel local. Y de hecho, hay más interés en todo el mundo en este modelo que funciona en Chicago o Los Ángeles. Van a ver un informe de esto en nuestra página web, en collaborative.org. Vamos a hacer una sesión futura en la construcción de riqueza comunitaria, pero lo que acabas de compartir con nosotros, y hay gente que está haciendo preguntas. Por favor, pongan preguntas. ¿Puedes compartir un poco sobre inversión en las uniones de crédito? Las uniones de crédito son excelentes. Las uniones de crédito son de propiedad de sus depositantes, lo que antes se conocía como cooperativas. Y no puedo decir el número, pero tiene más de $1 trillón en activos, que son bastante sustanciosos. Y estas existen para servir a la comunidad, no para extraer un lucro excesivo. Así que sí, las uniones de crédito son un buen generador de fomento para las economías locales.
algunas que pueden dar un servicio superior o mejor, es los servicios básicos, ¿no? Como la luz y el agua, como otros ejemplos. ¿Hay algún lugar donde se puede conseguir copias de esto para que puedan obtener más información? Les sugiero que vean mi libro anterior que se llama Generar una democracia, una economía democrática. Hay un anexo en ese libro que lista todas las organizaciones que promueven la propiedad por parte de los trabajadores. Pueden empezar por ahí. ¿Han visto ustedes éxito en la aplicación de economías compartidas? Sí. Creo que eso es un capitalismo democrático. Un ejemplo. Hablemos de comunidades de fabricación. Por ejemplo, los parques como viviendas rodantes. Hay un movimiento para ayudar a esas comunidades a que compren el terreno donde están sus casas móviles, para que los residentes puedan gestionar el parque y cobrar alquileres razonables. Pero también, por otro lado, hay otro movimiento para comprar estas comunidades y para poder subir los alquileres, para lograr más lucro para los inversionistas. Hay un grupo en New Hampshire que empezó en New Hampshire. El Fondo de Préstamos Comunitario de New Hampshire. Se puede invertir ahí. Yo tengo un poco de dinero invertido ahí. Lo basan en Rock USA. Y eso significa comunidades de propiedades de los dueños, de los residentes. No, las instituciones pueden invertir en este fondo. Así que hay grupos que están tratando de convertir estos parques de casas rodantes en comunidades de propiedad de sus residentes. Este es un gran ejemplo. Quiero elaborar en este camino hacia el sistema de economía democrática. ¿Cómo legitimizamos los prejuicios? ¿Cómo creamos un sentido de necesidad? Y me encanta la idea de generar soluciones positivas, pero ahorita mismo no hay un sentido de urgencia, de emergencia. Me encanta que tenemos que permitirnos imaginar una situación alternativa a nuestro sistema económico actual y también demostrar sistemas económicos alternativos y caminos para expandir estos modelos democráticos. Quiero que hablemos de filantropía, porque la filantropía puede jugar un papel para invertir en estos modelos alternos. No solamente para ser un piloto, sino también cómo podemos invertir y expandirlos. Y eso lo podemos hacer a través de nuestras inversiones. Podemos pasar de una economía extractiva a otra que tenga principios más democráticos. Otra cosa que queremos hablar es de extracción de riqueza. También tenemos que reducir la extracción de riqueza. Y una de esas es la deuda escolar, deuda universitaria. Sabemos que 2/3 de las deudas escolares son de mujeres y eso aumenta la brecha económica. Hablemos un poco de eso, del perdón de los préstamos estudiantiles.
Hay dos grupos a los que quiero resaltar. Este es un grupo muy poderoso. Están trabajando para que se condone todo tipo de deudas. De lo que entiendo, son los que convencieron a Biden de que perdone la deuda estudiantil, lo cual se volvió un éxito de política de Biden. Pero también hay deudas médicas y todo tipo de deudas. Son un grupo maravilloso. Y hay otro grupo, el IP Deuda Médica. Por supuesto, eso significa que descanse en paz en inglés, el RIP. RIP Deuda Médica. Creo que los filántropos y las iglesias, hay tal vez 500 o 600 iglesias. Y esto empezó por cobradores de deudas. Cuando una deuda se vuelve difícil de cobrar, cuando la gente no está pagando, las entidades como los hospitales, por ejemplo, venden la deuda a un cobrador y ellos les pagan centavos por cada dólar y luego presionan a las personas para tratar de conseguir la deuda, el pago. Ellos les dijeron, los cobradores de deuda, que podrían perdonar la deuda. Porque, por ejemplo, por $1 podrían perdonar $100 de deuda. Eso es muy drástico. Muchas iglesias recién leí que hubo una universidad históricamente afroamericana cuya deuda estudiantil fue comprada y perdonada. Y eso explota la idea de que toda la deuda debe ser pagada. No es verdad de los negocios. Los negocios negocian cómo no pagar las deudas. Pero darse cuenta, de vez en cuando las deudas deben perdonarse. Algunas personas, conozco personas cuyas deudas estudiantiles universitarias fue perdonada y emocionalmente les quitó tanto estrés, les permitió respirar y sentirse libres. La deuda es una carga emocional muy grande y esto impacta desproporcionadamente a las mujeres y a las mujeres de color. Y me alegra que esto se esté volviendo más una norma. Y ahora quiero hablar de la brecha de riqueza generacional. Esto empezó hace mucho tiempo, esta riqueza empezó hace mucho tiempo. Y en vez de que las personas blancas transfieran la riqueza a la siguiente generación, muchas mujeres de color por racismo o sexismo pasan deuda a sus descendientes. Hablemos de un límite de la brecha de riqueza intergeneracional. ¿Cómo equilibramos la brecha de riqueza y qué papel pueden tener las reparaciones? Creo que en la economía democrática ayudaría a fomentar que en cualquier economía, si alguien daña a alguien más, tiene que pagar por ello. Así que ahí las reparaciones serían necesarias. Y un ejemplo que conocimos, hizo una reunión hace un año sobre cómo se crearía un sistema de capital. ¿Cómo podríamos financiar el capital?
Uno de los caminos que exploramos fue, no queremos deshacernos de la riqueza. Así que no queremos, como no queremos deshacernos de los hombres. No queremos deshacernos de la riqueza. Lo que queremos es comprimirla. Todos deben tener la oportunidad de empezar la vida con algún activo. Así, ahí está la idea de bonos de infantes, que sean un regalo de un nivel de activos a niños no privilegiados. En Washington se hizo un programa así. A la vez, queremos suprimir la parte de arriba. No queremos dinastías. No queremos riqueza de generación en generación en generación. Y esto podría lograrse a través de los impuestos a la herencia. Hay un grupo maravilloso que son millonarios patriotas que dicen, son gente con una riqueza moderada que dicen, cobren los impuestos. Que dicen que deberían cobrarles más impuestos de lo que les cobran. Eso es muy poderoso y es bueno saber. Hay forma de generar riqueza y hay formas de limitar el límite de lucro y de poner un límite, un techo al tope de la pirámide de riqueza. Alguien preguntó, ¿se podría hablar de un ingreso básico universal para todos? Y ahora hay 3 programas pilotos en Filadelfia. Se está viendo cómo garantizar un ingreso universal. ¿Han explorado ese modelo? Un poco. Creo que tal vez vaya a ser necesario y tener esta conversación con mi esposa. Estábamos hablando de inteligencia artificial. Muchos trabajos han sido destruidos por la inteligencia artificial y tal vez llegamos a un punto en el cual haya que tener un ingreso básico solo para que la gente pueda sobrevivir. Así que definitivamente yo lo apoyo. Creo que hay que tener cuidado tener cuidado de no verlo como la única solución. Porque mientras hay billonarios que se vuelven más y más ricos, eso va a pasar. Matemáticamente, así es como funciona el sistema. Si permites que el sistema siga funcionando, va a haber más y más riqueza en la parte superior y van a haber pérdidas de ingresos en la parte inferior del sistema. No va a ser bonito verlo. Es decir, que hay que tener estrategias y modelos para limitar la riqueza en la parte de arriba, superior de la pirámide y fomentar la riqueza en la parte inferior de la pirámide. Te voy a hacer unas preguntas para grupos específicos. Empezamos a hablar de esto, pero ¿qué pueden hacer los asesores financieros para ayudar a una economía más democrática? Seguridad financiera, bienes raíces, son los que generan esta brecha. Tenemos asesores financieros. ¿Qué pueden hacer para ayudar a construir una economía más democrática? Bueno, lo primero que pueden hacer es decirles a sus clientes que tal vez el máximo ingreso no sea la meta. ¿Cuál es el propósito de su riqueza? ¿Cuál es el propósito del capital en nuestra sociedad? Preguntarle a la gente si les interesa construir un mejor mundo, un mundo mejor, y tal vez no todos los clientes estén interesados, pero tal vez algunos sí se interesen en no causar daño.
Tal vez algunos estén de acuerdo en no aumentar su riqueza a base de dañar el planeta. Y generar conciencia, preguntarles si están invirtiendo en químicos, o si es que están invirtiendo en proyectos que fomenten la propiedad de los trabajadores, proyectos locales. Así que, sí, creo que los asesores financieros pueden trabajar juntos para alcanzar alguna de estas soluciones. He empezado a hablar con algunos asesores financieros sobre ellos de inversión subversiva. Voy a escribir al respecto. Si usted es un asesor financiero, a lo mejor usted tiene que buscar alternativas, encontrar estas firmas responsables para invertir. Y la inversión socialmente responsable es una herramienta poderosa para construir un mundo mejor. Sí, y si vamos a los clientes, podemos generar cambios en la industria financiera al hacer esas preguntas. Y podríamos ahí cambiar de asesores financieros si no lo hacen. Y yo sugeriría decirles por qué hemos cambiado de asesor. Porque hay un proceso en el cual ellos evalúan el potencial de inversión tomando en cuenta aspectos de equidad de géneros, racial, social. Y nosotros como inversionistas, seamos a nivel individual o a un gran nivel, podemos generar cambios. Y podemos hacerles esas preguntas a las instituciones con las que trabajamos. Por ejemplo, Harvard. La inversión de Harvard es 60-70% en fondos de inversión. Cuando las compañías de combustibles fósiles se les ha pedido que se descargan de sus peores activos, han dicho que no, esos son los que más lucro generan. Y sospecho que algunas de las instituciones financieras poseen acciones en este tipo de empresas. Vean el retorno de inversión y pregúntales en qué están invirtiendo. Un poco de preguntas más, unas pocas más preguntas más. Hay cosas que las personas ricas hacen que las personas de la población en general deben hacer más. A ver, lo que yo diría que es importante que entendamos es que estamos en lo que alguien llamó una era de inversión financiera. Las gentes millonarias no controlan sus activos. Ellos le dan su dinero a asesores financieros. Así que tenemos esta visión de un capitalista codicioso. Ahora son los asesores financieros los que tienen el poder. Así que ahora mismo el sistema está en automático. Nadie se siente responsable por cambiar el sistema.
Y creo que es importante que entendamos esto, porque no podemos pensar que el problema son personas malas. Y creo que el sistema es el problema. Por ejemplo, el racismo es un problema, sistémico. El problema no son las personas necesariamente. Creo que eso es crítico para poder eliminarlo. Y así que el reconocer que este problema es sistémico es clave. Vamos a elaborar al respecto. Bueno, todo el cambio empieza aquí. Y cuál es el papel que estamos jugando, ¿no? Y sosteniendo este sistema. Y yo lo he hecho sin querer, digamos, pero cuando hicimos de nuestro trabajo de antirracismo en Women's Ways, bueno, ¿qué vamos a hablar de políticas y prácticas? No, vamos a contratar consultores para desafiar estas ideas de la supremacía blanca y de esa supremacía racial. Porque el momento que nombramos y entender cómo funciona el sistema y reflejando que como yo como una persona individual, como propietaria de mi propia empresa, yo de mi casa, lo que sea, cómo yo estoy sosteniendo esto y cómo puedo cambiarlo. Y yo creo que es una cosa muy poderosa pensarlo, ¿no? Y hay otra pregunta, porque, porque es una pregunta importante de mi amigo Richard. ¿Crees que esto requerirá una revolución donde se quite la riqueza de las manos de los ricos o una evolución donde la extracción simplemente es algo voluntario? Y es una buena pregunta. No creo que no que funcione una revolución. Yo no creo que votar a una cosa y no se trata de votar a un líder, ¿no? Y poner un nuevo líder que simplemente es lo que sucede en las revoluciones. Yo creo que la revolución en una economía sucede en el momento cuando reemplazas un sistema de propiedad con otro. Entonces, en lugar de pensar en los bienes financieros para que existen para maximizarse o potenciarse a infinitum, estamos hablando de una economía que nos mantenga prósperos, bien y felices, lo que habló Kelly al principio, ¿no? Redefinir la riqueza. Riqueza significa seguir una comunidad sana, sentirte seguro. Y Kelly, eso me encantó del inicio de la presentación, porque esa es la revolución, cambiar nuestra mentalidad con respecto a la naturaleza de la riqueza. Esa es la revolución. Y yo creo que participando en eso, yo creo que van a surgir nuevas aperturas, ¿no? Porque en el tiempo todo va a caer, porque no hay una línea recta donde estamos ahorita hasta llegar a una economía democrática, ¿no? O simplemente por llegar a una ruta directa, pero sí puedo decir que no necesitamos crear las condiciones para que este sistema se descomponga, porque ya se está descomponiendo. Está creando sus propias condiciones para su destrucción, porque esto no es sostenible. Y yo creo que tenemos que nutrir el futuro en nuestra imaginación, en nuestro comportamiento colectivo y buscando las aperturas que nos permitan traerlo a la vida, ¿no? Y va a tomar tiempo y yo tengo esperanza y quizás yo soy muy ingenua. No creo que sea ingenua, pero creo que sí lo soy. Y si lo soy, bueno, ya pues soy ingenua. Bueno. Bueno, yo también tengo muchas esperanzas. Yo no creo que 10, 15 años que esto, donde estamos ahorita no fue cuestión de 10 años y yo no creo que vea antes de morirme, pero por lo menos voy a ver progreso, eso espero. Y es lo que a mí me mantiene esperanzada, que existe progreso, bueno, yo sé, yo creo. Y bueno, porque hace 5 años no se hablaba de supremacía blanca y de pronto ahora ya se está conversando, ¿no? Y a pesar de que sigue siendo una conversación nueva, seguimos hablando, seguimos nombrando, seguimos conversando
Y por eso hacemos de este trabajo, para tener este tipo de conversaciones y continuando las. Y bueno, tengo 2 preguntas más para contestar las preguntas de Pamela. ¿Puedes decir algo sobre la forma en las inversiones de jubilación? Bueno, no mucho en realidad. Em, la gente tiene la mala percepción que las jubilaciones de los sindicatos tienen que ser activismo para el cambio, pero bueno, y en realidad son los más constreñidos, los más difíciles, por las reglas que tienen, no pueden moverse y quizás se les pida que tengan mayor ingresos para sus participantes, bueno, y tienen, o tener más libertad para tener distintos propósitos. Y yo creo que tenemos que cambiar las reglas. No soy experta en el tema, pero yo pienso en gente que sí está pensándolo. Y creo que hasta mientras las jubilaciones en general no son el problema, las jubilaciones son personas normales que tienen un poco de seguridad. Pero veamos a los multimillonarios. Ahí está el problema. Yo creo que deberíamos enfocarnos ahí primero. La última pregunta, que es muy buena. ¿Cómo podemos explicar estos conceptos complejos de ideas a gente o comunidades que no tienen, no, es algún pensamiento nuevo y no tienen, es algo muy nuevo, no tienen esta educación? ¿Cómo podemos llevárselas? Y yo creo que lo que están haciendo ustedes, Women's Ways, Madre Tierra, es un ejemplo de este tipo de trabajo y educación, porque en un colectivo democrático, en mi colectivo estamos trabajando en esto, por ejemplo, hacer este tipo de videos blancos que son con animaciones, que es donde se dibuja figuras palito, demostrando claramente cómo funciona el sistema. Y yo quiero trabajar para explicando estas cosas de forma cada vez más sencillas. Y ese es un desafío. Yo creo que es desafío para todas, para todos. Y el momento que lo comprendemos y lo conversamos, y eso es, enfatizo esto, lo importante que es conversar al respecto. Estamos hablando tanto del cambio climático y se vuelve ahora una conversación vigente, ¿no? Y al principio era un concepto complicado y ahora es algo cada vez más común. Y yo creo que vamos a llegar ahí. Simplemente tenemos que continuar la conversación. Y es parte de la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Los sistemas financieros, la riqueza, yo no quiero pensar en eso, no quiero hablar del dinero, qué vergüenza, qué pena, y particularmente con las mujeres, ¿no? Y tenemos que sentirnos cómodas teniendo estas conversaciones, ¿no? Del sistema económico, cómo la financiación funciona y estarnos más cómodas con esto, con tu trabajo y Marjorie, nombrando estas cosas, el lenguaje para hablarlo, es algo muy poderoso. Y tener ejemplos específicos de los distintos modelos, yo creo que también es importante. Y vamos también a estar hablando a lo largo de los años, en nuestras series para cerrando la brecha de la riqueza entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, sí hay programas afuera. Tenemos un programa financiero donde podemos ayudar a la gente porque no hablamos del dinero, porque no queremos hablar del dinero. Es como un tabú. Y sin embargo, es la base de nuestro sistema capitalista, y tener esta conversación, tener la comodidad de hablarlo, de tener ejemplos específicos de cómo son los distintos modelos económicos, qué es lo que hace tu libro. Y, y bueno, aquí por favor, lean el libro de Marjorie, es te da tanto conocimiento y comprensión, y yo creo que lo puede descomponer de forma comprensible, por lo menos para mí. Y hay otros recursos que podemos compartir y yo creo que es algo que es simplemente hablar de esto, nombrarlo y conversarlo. Bueno, y mi editor ha, nos ha ofrecido un 30% de descuento para las personas interesadas y está puesto en el chat. No sé si es que está puesto. Bueno, no está en el chat todavía. Ahí está. El enlace bkconnection.com
con 30% de descuento para la compra de los libros, ¿no? Y también la Biblioteca Libre de Filadelfia también tienen los libros de Marjorie y pueden sacarlo de ahí. Y bueno, son 5.25. Voy a decir gracias, muchas, Marjorie, una fantástica discusión. Gracias por tu trabajo. Eres experta en este tema y yo sé que para escribir un libro de esta calibre es algo increíble. Gracias por pasar un tiempo con nosotros de esta tarde. Y bueno, no sé si alguien más, bueno, sí, solo quiero darles gracias por tenerme aquí y simplemente quiero decirles, Kelly, estoy tan impresionada por tu presentación inicial, porque eres un intérprete tomando conceptos complicados y los vuelve sencillos. Y les va fantástico, ha sido muy divertido, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Por favor, quédense unos minutos porque todavía tenemos para compartir foros que se vienen. Bueno, hay tanto para contemplar y procesar. Hay muchos conceptos, ideas. Muchas gracias, Marjorie y Diane, por ser tan buena facilitadora y ayudarnos a enlazar todo, procesarlo. Queremos agradecer a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes por su participación y involucramiento en la discusión. Esta serie es continua. Vamos a seguir explorando cómo cerrar la brecha de la riqueza entre hombres y mujeres con los distintos temas aquí y, y también pasando a soluciones del momento de cómo cerramos esta brecha. Y para los que se preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo obtengo esperanza? Júntennos a nuestras comunidades para ver cómo estamos imaginándonos una economía más justa y queremos tener muchas discusiones y conversar de un montón de cosas sobre la igualdad de la riqueza, de género. Y por favor, júntense a nosotros para una exhibición de fotografías y panel que va a tener la Biblioteca Libre de Filadelfia el 31 de enero. Ahí pueden registrarse en el chat para que ustedes puedan familiarizarse con los conceptos, hablar con gente interesados en estos temas y tener más contemplaciones, más nutrición para este tema. Y por favor, también aprovechen el descuento para el libro de Marjorie, está ya en el chat, 30%. Eso es muy bueno. Gracias por compartir eso. Y también está en la biblioteca de Filadelfia y pueden sacarlo de ahí. Finalmente, por favor, completen la encuesta, déjenos saber qué les funcionó de la conversación, qué les gustaría ver, qué les gustaría conversar, qué le quieren seguir aprendiendo. Síganos por favor en las redes sociales para nuestra programación y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias, Marjorie y Diane, por esta conversación tan fantástica y nos vemos en persona el 31. Gracias a todas y a todos. Gracias también.